Les invito, amados hermanos, a que abran su Biblia en Mateo 23. Vamos a hablar un tema que le hemos puesto el título, exhortación a los líderes hipócritas. Nosotros no nos escondemos, muchos dicen, los líderes hipócritas. Esta palabra es para todo cristiano, porque todo cristiano es representante de Cristo, porque todo cristiano, ¿verdad?, ha de influenciar, ha de ganar, ha de hablar, ha de dar un testimonio. Esta palabra es para todos, no solamente para los líderes, no solamente para apóstoles, pastores, esto es para todo cristiano. Así que es palabra para usted y para mí. Vamos a estar hablando y meditando en esto, ¿verdad? Cómo Jesucristo exhorta específicamente a los escribas y a los fariseos. Y vamos a leer en el versículo 1 al 3, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir poco a poco, mientras el Señor nos vaya guiando. Vamos a leer la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Amén. Vamos a hacer una pausa ahí. Primero que nada, tenemos que entender qué son los escribas, quiénes son los fariseos. ¿Verdad? Los escribas eran doctores de la ley, hombres letrados, intérpretes de la palabra, quienes enseñaban la palabra. Eran personas maestros y también en su mayoría en los tiempos de Jesucristo eran también fariseos. Ahora, ¿quiénes son los fariseos? Los fariseos son una secta, un grupo político religioso que eran defensores y celosos del judaísmo, se enfocaban en las tradiciones y lo que son las doctrinas judías. Eran celosos. En resumen, si usted quiere resumir qué son escribas, se sientan los escribas y los fariseos, y dice el versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí Jesús está exhortando en contra de la hipocresía de hablar y exigir la ley, pero no practicarla. De enseñar algo, de exigir algo, pero uno, el que enseña y el que habla, no lo está practicando. El Señor en día, Jesucristo mismo, quien dijo todas estas palabras directamente a los fariseos y a los escribas, dijo claramente: escúchenos. Guarden, todavía exhorta y dice, escuchen lo que están diciendo, pero cuídense de sus obras, porque solo hablan en teoría, solo hablan de aquí para afuera, pero dentro de sus corazones, en sus obras, no están cumpliendo lo que están predicando. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y si usted se va a Romanos 2, versículos 17 al 23, vamos a leernos Romanos 2, versículo 17 al 23. Vámonos y veamos qué es lo que la palabra de Dios habla a nuestra vida. Porque aquí está hablando de judíos que se apegaban a la ley, agarraban la ley, mataban por la ley, perseguían por la ley, pero se habían olvidado de lo fundamental. No vivían la ley. Amén. Dice en Romanos 2, versículos 17 al 23, la palabra de Dios dice así: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Es una exhortación que, al igual que a los fariseos y a los escribas, Jesucristo llamó las cosas tal y como eran. Si predicamos el no hurtar,
predicar. Si predicamos nosotros la piedad, procuramos vivir en piedad. Si procuramos y hablamos palabra de verdad, vivamos en palabra de verdad. No solo se trata de repetir cosas aprendidas, de jactarse que lo conoce todo, de saber una sana doctrina. Se trata de ejercer lo que Dios realmente declara en las Escrituras. La palabra, como lo dijimos en el título, exhortación a los líderes hipócritas, exhortación a todo cristiano hipócrita que conoce la palabra pero no la está viviendo, conoce todo lo que el Señor habla y nos enseña pero no lo está practicando. Esta es una palabra que el Señor habla a nuestro corazón. Aquí, regresando, ¿verdad?, a Mateo 23, en el cual vamos a estar hablando todo este mensaje. Vamos a ir pasando algunos cuantos versículos de aquí para allá, pero nuestra comida principal será Mateo 23. Recuérdense, aquí mismo volvamos a leer el versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mire una cosa, póngale cuidado a lo que Jesucristo está hablando en este momento. Tú que conoces, aquel maestro, aquel sabio, aquel conocido, aquel letrado, aquel que le sabe todo. Escúchalo, pon atención a lo que enseña, pero ten cuidado de no replicar sus mismas obras porque no está viviendo la verdad. Pero sin embargo todavía, escúchalo, no deseches la palabra de aquel porque algo has de aprender. No deseches la palabra, simplemente desecha las malas obras y las acciones. Como dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5, 21 al 22, dice: examinadlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Es como cuando decimos escudriñarlo todo, analizarlo todo, tomar lo bueno, rechazar lo malo. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. No rechace inmediatamente, no, ya sé cómo es no le voy a escuchar ni una jota ni una tilde porque no vive lo que predica. ¿Sabes? Seamos humildes, amados hermanos. Seamos humildes, escuchemos, analicemos, pero no tomemos los malos consejos. Tomemos lo bueno y pidámosle al Señor sabiduría de lo alto para el Señor. Dime cuál es la verdad de las cosas. Señor, yo veo muchas cosas que se mueven. Señor, yo escucho mucho palabrerío. Señor, guíame cuál es la verdad. Pero con humildad siempre, no rechazando. Ya no escucho a esta mujer, ya no escucho a este varón, porque ya sé cómo vive, no quiero escuchar. La palabra de Dios está diciendo: así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El Señor exhorta en el día de hoy a los líderes hipócritas. Recuérdense que Santiago 1:22 dice: mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Nosotros nos podemos engañar, nos podemos llenar de mosto, nos podemos llenar de nosotros mismos, nos creemos los superhéroes, nos creemos los sabelotodo, nos creemos los doctos, pero amados hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Aún a nosotros mismos nos podremos engañar, pero hay uno que no vamos a engañar. Él lo conoce todo. Él conoce tu corazón, mi corazón. Él conoce tus acciones, mis acciones. El Señor lo conoce absolutamente todo. Y la palabra de Dios hoy exhorta en contra de la hipocresía de hablar y exigir la ley, pero no impartirla, no realmente vivirla. Eso es lo que la palabra de Dios en el día de hoy exhorta a nuestros corazones. Continuamos leyendo, amados hermanos, versículos 4 vamos a ver del versículo, el 4 también, leámoslo. Dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Estamos hablando de líderes que exigen, que demandan, pero no mueven ni un dedo, porque no están dispuestos a llevar la carga del pueblo. Solo exigen, quiero ver, a esto, aquello, quieren mandar, ve, tú no sé qué. Y se olvida que el siervo tiene que ser el que sirve, ¿verdad? El mayor es el siervo. La palabra de Dios nos habla. No somos dictadores, no somos presidentes, no somos, mire, hágame aquello. No. Tenemos que ser partícipes nosotros en la obra del Señor. Si no, no pidamos, no exijamos nada del pueblo, si no sabemos hacerlo nosotros primero mismo. Amado hermano, la palabra de Dios es clara. El segundo punto, Jesucristo exhorta en contra de la jactancia
la vanidad, según vamos a leer en los versículos del 5 al 11, aquí mismo, leamos los versículos 5 al 11, dice la palabra de Dios. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Dice el versículo 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Versículo 9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Luego dice el versículo 10, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Aquí Jesucristo está hablando y exhortando en contra de la jactancia y de la vanidad. Como la hermana Elia hoy hablaba acerca de cuidar nuestro corazón, nosotros como líderes, como cristianos, debemos de activamente todos los días escudriñar nuestro corazón y analizar nuestros actos. Si estamos sirviendo, ¿por qué razones estamos sirviendo? ¿Estamos sirviendo por ser vistos, por ser alabados, porque quiero ser mejor que fulano, que sutano? ¿Por qué razón estamos sirviendo al Cristo de la gloria? ¿Estamos sirviendo por ganancia personal? ¿Estamos sirviendo porque quiero que me llamen el apóstol, la evangelista, el pastor, el fulanito de tal? No, amados hermanos, aquí la palabra de Jesucristo exhorta en contra de toda la vanagloria, la jactancia, la vanidad. Muchos de nosotros queremos que nos pongan un montón de títulos, cuando en realidad solo somos siervos y somos hermanos. Maestro solo hay uno, rabí solo hay uno, padre solo hay uno. El maestro de los maestros, el Padre, el Todopoderoso, Él es quien debemos de exaltar y glorificar. Y si usted quiere hacer una introducción grande, haga la introducción grande con todas las palabras hermosas y preciosas, pero para nuestro Padre Celestial, no para nosotros. No llevemos crédito que no merezcamos nosotros, amados hermanos. La palabra de Dios aquí exhorta. Porque aquí la palabra de Dios dice, mire, antes, dice en el versículo 5, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Esos son como adornos religiosos, cosas que se ponían hasta con versículos bíblicos, no importa, ¿verdad? Dicen por ahí, cuando usted se viste la mona se viste de seda, mona se queda, ¿sí o no? Queremos aparentar tantas otras cosas, pero nuestro interior se pudre. Y vamos a ir leyendo más adelante acerca de estas cosas, amén. Entonces Jesucristo exhorta en contra de la hipocresía de hablar y exigir la ley, pero no cumplirla. Exhorta en contra de la jactancia y la vanidad, y nos da una advertencia en el versículo 12. Leamos el versículo 12, dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El Señor nos está diciendo, como líderes cristianos, como hijos de Dios, que tengamos cuidado de que la vanagloria, la jactancia, entre en nuestro corazón, que la soberbia entre en nuestro corazón, porque el que se eleva ha de caer. Dice la palabra de Dios en el 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La palabra de Dios, la lógica de Dios, los pensamientos de Dios no obran como nosotros pensamos que obran. Nosotros pensamos que estamos bien, que vamos bien, que ay, que chivo, que no sé qué, pero ni siquiera nos estamos dando cuenta que vamos en decline. Amados hermanos, no perdamos la conexión con Cristo, con el Padre. Preguntémosle, Señor, papá, ¿cómo ando hoy? Papá, ¿cómo ando hoy? Dime, Señor, ¿en qué te fallo? Dime, Señor, ¿cómo andamos? Yo no quiero engañarme a mí misma y a mí mismo. Papá, ¿cómo andamos? En este día, ¿cómo estamos? La palabra de Dios exhorta a los líderes hipócritas. También Jesucristo exhorta en contra de ser tropiezo para otros, como lo dice en el versículo 13.
Leamos lo que la palabra de Dios en el versículo 13 dice. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Aquí nos habla de líderes, de personas cristianas, que a veces somos un tropiezo para otros, que ni estamos en el reino de Dios, no estamos en las cosas buenas, ni dejamos que los demás entren. Por nuestras acciones, por nuestro mal testimonio, porque luego dicen, no hombre, para ser como fulano de tal, yo mejor me voy al mundo. No hombre, para ser como los cristianos, ¿para qué? Los cristianos son más víboras, son más crueles. Los cristianos son estos, son aquellos. La palabra dice, no seamos piedra de tropiezo para otros. Si tú estás mal, apártate, pero deja que otros pasen. No seas tú una piedra que tú mismo no entras al reino de los cielos y aún así evitas que otros entren. Eso es lo que la palabra de Dios exhorta a nuestro corazón en el día de hoy. ¿Somos nosotros tropiezos? ¿Somos nosotros tropiezo? ¿Acaso somos alguien que está impidiendo el crecimiento de otros? ¿La salvación de otros? Analicemos nuestro corazón, cómo estamos en nuestras actitudes, qué está pasando. La palabra de Jesucristo exhorta en contra de ser tropiezo para otros. Recuérdese, como dice en Romanos 2:24, a causa de esto se pierden muchos. En Romanos 2:24 la palabra de Dios dice así, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Cuánto comentario hemos escuchado nosotros? ¿Cuántos comentarios hemos escuchado decir, nombre, para ser como fulano de tal? No, gracias. Hay o más piedad en el mundo. El mundo me ofrece sinceridad, pero los cristianos, nada. No seamos tropiezo para los demás, porque ay, dice en Mateo 18, vámonos a Mateo 18, versículos 6 al 7. Mateo 18, versículos 6 al 7, mismo Jesucristo hablando. Estamos escuchando palabra de Jesucristo en esta mañana. Dice así, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay. Cuando el Señor dice ay, es como para temblar y temer. Porque el Dios Altísimo está hablando, ay de aquel que es tropiezo, ay de aquel que está haciendo piedra de tropiezo, ay. Profetas malos habrán, pastores malos habrán, líderes malos habrán. Siempre han habido, pero ay del que es tropiezo. Ay, el que es tropiezo. Esa palabra es para todos nosotros, amados hermanos. ¿Somos tropiezos? Si somos tropiezos, rectifiquemos nuestros pasos. Volvámonos a Cristo, porque usted no quiere que se acabe el tiempo y no hubo oportunidad de arrepentimiento. La palabra de Dios en el día de hoy es una palabra de exhortación. Es una palabra, como dice las Escrituras, penetra hasta los tuétanos. Esta palabra no es inventada por el hombre, esta palabra es directa de Jesucristo. Yo solo aquí estoy como una simple vocera, pero quien está hablando es Jesucristo. Y no voy a hablar nada que sea fuera de lo que está escrito aquí. Nosotros solamente abramos nuestro corazón y escuchemos lo que Jesucristo habla hoy en día. Jesús exhorta en contra también de la avaricia, la injusticia e impiedad, como lo dice en el versículo 14, leyendo siempre Mateo 23. Versículo 14, la palabra de Dios dice así:
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Aquí está hablando la palabra de Dios, exhortando en contra de la avaricia, la injusticia y la impiedad. La viuda, tanto como los huérfanos, son aquellas personas frágiles, necesitadas en gran manera. Ay de los fariseos y escribas que se aprovechan, que exprimen, que roban, que hacen acciones de injusticia en contra de los débiles, en contra de los desamparados. Ay, aquellos que toman ventaja. Ay de aquellos que se aprovechan y luego hacen largas oraciones para excusarse. Largas oraciones para sentirse mejor. Ay, la palabra de Dios, ay de vosotros, escribís fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de la viuda y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos engañar al pueblo, pero a Jehová de los ejércitos no podemos engañar. Y la palabra de Dios exhorta en este día, ante las acciones injustas, premeditadas de maldad, impiedad y de avaricia, porque los fariseos eran hombres con avaricia. Como lo dice, vámonos a Lucas 16. La palabra de Dios en Lucas 16, versículo 13 al 15. La palabra de Dios dice así: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Y luego dice el versículo 15: entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Está hablando en contra de todo líder, de todo creyente que ama y tiene avaricia, codicia, amor por dos señores. La palabra de aquí es clara. No podemos servir a las riquezas, no podemos servir a nuestro Dios justo y que es amoroso. Cuidemos nuestro corazón de que no se contamine con nada ni con la avaricia. Porque estos hombres eran avarientos. Querían dinero, querían poder. Pero no podemos servir nosotros. Ni usted puede justificarse y decirse tantas otras cosas a su corazón. Es que es por esto, es que es por aquello, es que es algo mínimo, chiquito, solo temporal. Es que no sé qué, no sé cuándo. Usted justifíquese todo lo que usted quiera. Engáñese a usted mismo si quiere. Pero la palabra de Dios en versículo 15 dice: entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que usted piensa, lo que yo pienso, es un pecado chiquitito, eso no hace mucho, eso no estorba, es abominación para nuestro Dios Todopoderoso. Justificámonos a nosotros mismos todo lo que querramos, hablémonos con nosotros mismos, hablémonos al espejo y digamos: sí, pero solo un poquito más. Tal vez una semana más, un mes más. Esto, lo otro. Justifíquese lo que quiera justificarse, pero lo que nosotros consideramos sublime es grande abominación a Jehová. ¿A dónde está vuestro corazón? No pongamos vuestro corazón en las cosas de la tierra, las perecen. Estas nos desvían del camino de la verdad y justicia. Estas son tan temporales que un día aparecen y el otro se van. Están como echándolo en un saco roto que usted le sigue echando, y usted no ve, brilla por su ausencia. La palabra de Dios exhorta. Jesucristo exhorta en contra de la avaricia, la injusticia y la impiedad. Y también exhorta en contra de nuestro carácter malvado, aparentando ser piadosos y no lo somos. Como lo dice en 2 Timoteo 3, versículo 2 al 5. Vámonos a 2 Timoteo 3, versículo 2 al 5.
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Los escribas, los fariseos eran así. Y aquí en esta palabra en específico de 2 Timoteo 3 está hablando del carácter de los hombres de los postreros días. Si analizamos esta palabra y cada palabra ahí, pues estamos viendo ejemplos de eso. Muchas veces nosotros mismos somos ejemplos de eso. No hay que andar viendo allá, veamos acá. Como quisiera que nos sacáramos los ojos para ver nuestro interior. Señor, exhorta en contra de la avaricia, la injusticia, la impiedad, en contra de un carácter malvado que se aparenta ser piadoso. Adelante, vamos a seguir. Vámonos de regreso a Mateo 23, porque como dijimos, ahí es donde estamos alimentándonos en el día de hoy, con la palabra de nuestro Padre Celestial que habla y exhorta a su pueblo. También Jesús exhorta en contra del corromper a otros a través de nuestro mal ejemplo. En el versículo 15, estamos leyendo Mateo 23, versículo 15, la palabra de Dios dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué es un prosélito? Un seguidor, un creyente. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra, vas a grandes distancias por un prosélito, por una almita, y una vez hecho que lo tengas, le hacéis 2 veces más hijo del diablo, más hijo del infierno. Con nuestro testimonio que estamos haciendo, podemos ganar una alma, pero con nuestro mal testimonio, malvado corazón, podemos hacer que esa alma se pudra más todavía. Se haga más bárbaro que usted y que yo. Tengamos compasión por las almas mínimas. Señor, exhorta en contra de un mal liderazgo. Analicemos nuestro corazón, que hay en el corazón de nosotros en el día de hoy. Somos cartas leídas al público. ¿Qué estamos testificando? La palabra de Dios es más cortante de una espada de doble filo, gloria a Dios. También Jesús exhorta en contra de las prioridades equivocadas y la balanza falsa. Como lo podemos leer en los versículos 16 al 23, quiero que lo leamos todo. Mateo 23, versículo 16 al 23. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Y luego dice en el 23: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí está exhortando a líderes, a cristianos, a personas que ponen un mayor respeto en las cosas equivocadas. Muchas veces queremos decir: no, es que yo voy a dar mi diezmo, no voy a fallar, soy fiel a los diezmos, no me falta ni un centavo de los diezmos. Pero
Pero ¿qué falta? Tu piedad, tu misericordia, tu fe, tus acciones. La palabra de Dios en el versículo 23 dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Por nuestras obras no seremos nosotros salvos. Es importante diezmar, es importante ofrendar, es importante obedecer, pero es importante vivir una vida que sea de acuerdo y agradable a mi Señor. Puede donar $1,000 si quiere, pero su corazón corrupto. Gracias por echar su dinerito ahí, pero al Señor no les es agradable. La palabra de Dios exhorta en contra de prioridades equivocadas. Le damos prioridad al juramento, a esto, aquello. Ahora vemos iglesias donde estamos exprimiendo al pueblo, Mire, si usted da, el Señor lo va a bendecir. Mire, usted haga un juramento, haga una promesa, eche su semilla de tanto, y en este año el Señor proveerá. Y juran por las cosas de la materia, pero no juran delante de los santos. Donde tienen más temor y más aprecio a un juramento material que a un juramento de lo que es el altar, de lo que es el templo. Eso es lo que dice aquí, si volvemos a leer. En el versículo 16, ay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Si juramos por el templo, eso no. Pero si juro por lo que es aquí, por el oro, eso tengo que cumplirlo, eso tengo que echarle ganas. Y luego exhorta en el 17, insensatos y ciegos, ¿por cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? ¿Qué es mayor, las ofrendas y los diezmos o el corazón limpio delante del templo? ¿Qué es mayor, un compromiso con Dios en el altar o un compromiso material? No menospreciemos, amados hermanos, pongámosle prioridad. Prioridad debe ser nuestro compromiso con Dios, compromiso en el altar, compromiso en el templo. Eso es prioridad. Lo demás sobra. No dejemos de hacerlo uno, pero enfoquémonos en lo que es la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, amados hermanos, esto nos exhorta en contra de respetar, ¿verdad? Tenemos que evitar, no respetemos lo material tanto, sino que lo espiritual. Pongámosle más énfasis a lo espiritual, a la obediencia en vez del sacrificio y las penitencias. ¿De qué sirve usted que se mete en tanta penitencia y en tanto sacrificio, pero si usted vive en desobediencia? Puede ayunarse 7 días si quiere, pero si siguen en desobediencia, ¿qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Nuestra mano derecha, hacemos algo bueno con la mano derecha y venimos y deshacemos con la mano izquierda. Lo que vamos construyendo aquí, lo venimos destruyendo aquí. ¿Qué estamos haciendo? La palabra de Dios exhorta en contra de los líderes hipócritas. Amén. Y también en el versículo 24 al 28, Jesucristo exhorta en contra de las apariencias de purezas externas mientras hay pudrición interna. Vamos a leer qué es lo que dice la palabra de Dios en el versículo 24 al 28. Dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros emblanquecidos o blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Versículo 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La hermana Eli hablaba hoy acerca del corazón y de lo que aparentamos y de, ¿verdad?, el desinfectarse aquí en las manos y en lo físico, pero adentro más podridos. La palabra de Dios habla a nuestro corazón. Usted puede
vestirse con las faldas más largas y más bonitas, puede ponerse la corbata más lujosa, puede estar bien peinado, bien perfumado, bien santificado visualmente, pero su corazón se pudre. Huesos secos hay, inmundicia, robo, injusticia, iniquidad, hipocresía. Podemos aparentar ser los todos santos. Soy perfecta, yo no cometo pecado. Pero por dentro nos estamos pudriendo. Esa es la palabra de Dios hoy en día, una exhortación en contra de la hipocresía. No enfaticemos la apariencia externa, sino la que hay en el corazón, como la hermana Elia nos compartía, en lo que contamina el hombre, que no es en sí lo que tragamos, sino que lo que sale de nuestra boca, porque se maquina en el corazón. La palabra de Dios es fiel y verdadera, y gloria y honra sea para Él. Luego, también Jesús exhorta en contra de juzgar a los demás, jactándose de su superioridad. Si lo podemos leer nosotros en los versículos 29 al 32, veamos qué dice la palabra de Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Esto está en contra del juzgar a los demás y sentirse superior. Muchas veces nosotros vamos a decir, es que yo no voy a ser como aquella iglesia, yo no voy a ser como aquel líder, ya vi, no. Cuando yo tenga mi iglesia, cuando yo tenga mi llamado, yo voy a ser así, así. Y si yo hubiera estado en vez de aquel líder, yo hubiera hecho así, así. Y yo hubiera hecho así, así. Ay, hermanos, no nos mentamos a nosotros mismos. Si estos hablaban, no, es que si yo hubiera vivido en los tiempos de Moisés, yo no me hubiera revelado, yo no me hubiera quejado, yo hubiera sido agradecido a estos. No, amados hermanos, ¿a quién se miente usted igual o peor? La palabra de Dios exhorta en contra de la superioridad. ¿La superioridad qué es? Enaltecimiento, orgullo, soberbia. Y como ya dijimos en el versículo 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Usted no se crea el don Juancho Pancho, la super sayayina, diciendo, aquel líder cometió este y todos estos errores. Si yo hubiera estado en su posesión, yo hubiera hecho ta. Ay, Dios amado, cuídese de lo que hablamos. No, amados hermanos, esto no es comparación. Usted mejor vea su interior, vea su corazón. Señor amado, ¿cómo puedo yo mejorar? Señor amado, ¿cómo yo puedo aprender de lo que ya está escrito de la Biblia? Señor amado, veo que hubieron tantos reyes injustos y unos cuantos medios que a arrastrones y a panzazos pasaron de piadosos. Señor, yo quiero ser como David. Ok, él cometió un error, claro que sí, pero él se arrepintió, reformó, cantó, agradeció. Señor, yo quiero ser como Josías, que tú ya lo habías llamado con un llamamiento especial. Señor amado, yo quiero ser como los justos. Yo no quiero ser los bárbaros como Jeroboam. No quiero ser yo como aquellos que se fueron de continuo al mal. Yo no quiero ser causa de por cual el pueblo tuyo se contamine y se pierda. Esas conversaciones tienen que ser entre tú y yo, bueno, Dios y tú. No entre viendo al sultán y a fulano, no, nuestro corazón, amados hermanos. Ya casi vamos a ir terminando, hermanos, no se desespere que la palabra de Dios habla en este día. Vamos a leer Romanos 1:22, donde dice la palabra de Dios, profesando ser sabios se hicieron necios. Muchas veces nosotros, hablando de este mismo tema, pensamos, ¿verdad?, con superioridad, con jactancia, que juzgamos a aquellos fulanos y nos creemos tan sabios que haciéndonos saber sabios, nos hicimos necios, dice la palabra de Dios. Y también Mateo 23:12, si usted ve en Mateo 23:12, ya lo leímos, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bueno, entonces ahora viene una advertencia de parte de Jesucristo y nos dice que la traición trae condena. En el versículo 33, nuestras acciones traen consecuencias.
En el versículo 33, aquí mismo en Mateo 23, dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Todo lo que hagamos en esta vida, especialmente en su ministerio, trae condena, trae consecuencias. Si vivimos justamente y piadosamente, en verdad y en justicia, hemos de cosechar fruto de vida eterna. Pero si vivimos con un malvado corazón, hemos de cosechar, hemos de parir lo que hemos concebido. La palabra de Dios, ¿quién se va a librar delante del juicio de nuestro Dios Todopoderoso? Le llama serpientes, generación de víboras. Eso está hablando de traición, de pecado. ¿Quién traicionó? ¿Quién llevó el pecado? La serpiente antigua. La palabra de Dios es clara. Amén. Y luego, la palabra de Dios también, Jesús, porque Él es bueno y misericordioso, Él nos llama al arrepentimiento. Hemos hablado de todas las exhortaciones del Dios Todopoderoso hacia los líderes hipócritas, mas ahora el Señor llama a un genuino arrepentimiento, porque Dios es grande en misericordia y no quiere que nadie se pierda, porque el Señor quiere que veamos nuestros malos pasos, que los rectifiquemos y que alcancemos misericordia antes de que sea demasiado tarde. Si leemos los versículos 34 al 36, el Señor en su misericordia manda mensajeros para dar advertencia. Él siempre ha sido bueno. Versículos 34 al 36. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Versículo 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Mire, el Señor, al igual que en el tiempo antiguo, el Señor siempre levantó profetas, levantó personas que diesen un mensaje de exhortación, un mensaje de arrepentimiento. Mira, si no te arrepientes, esto y esto vendrá. Mira, si no te arrepientes, esto y esto vendrá. Pues esta palabra hoy en día es un mensaje de exhortación. Mira que si tú no te arrepientes, esto y esto vendrá. Seremos como el pueblo insensato que en vez de arrepentirse endureció más su cerviz, más malvado se hizo, más se agarró de sus ídolos. O seremos personas entendidas que nos humillaremos delante del Dios vivo y diremos: Señor, he pecado, Señor, te he faltado, Señor, tú me miras cada uno de mis pensamientos, de mis acciones, en lo secreto, en lo público, en el trabajo, en la escuela. Señor, tú lo ves todo. Me arrepiento delante del Rey vivo porque yo no quiero perecer. La palabra de Dios exhorta que seamos entendidos. Él no nos va a traer juicio sin antes habernos avisado. El Señor manda a sus profetas. El Señor levanta a sus mensajeros. Está en nosotros el ser entendidos o endurecer nuestra cerviz. Ya sabemos qué es lo que pasa. Amados hermanos, la palabra de Dios habla en este día. Ya casi vamos a finalizar. Luego, el versículo 37 al 39, tenemos que aprender del pasado, ¿verdad? El pasado, el pueblo endureció su corazón ante la exhortación. Veamos qué es lo que dice el 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra de Dios dice: el Señor hizo y quiso y hace y quiere un arrepentimiento, quiere caminar juntamente con nosotros, quiere lo mejor para nosotros. Pero si nosotros por más nos rebelamos, dice: ¿y esta quién es para decirme eso? ¿Y esta qué? ¡Nada! Amados hermanos, la palabra de Dios es fiel. Hemos sido avisados,
es de nosotros el tomar decisiones. Cada decisión que tomemos consecuencia tiene, peso grande tiene. Y no es el compromiso con nosotros entre los hermanos o de los de afuera, el compromiso es con Dios. La palabra de Dios nos dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová exaltado. Amén. El Señor tiene la autoridad sobre todas las cosas. Hemos de darle gloria y honra a Él. Entonces, amados hermanos, para concluir este mensaje, yo les invito y les exhorto, arrepintámonos antes que sea demasiado tarde. Dios quiere arrepentimiento, una obediencia y no solamente un sacrificio, como usted ya lo ha leído en 1 Samuel 15, 22 al 23. Usted ya se sabe la historia de Saúl, usted ya sabe. El Señor quiere obediencia. Obediencia. Más que cualquier otro sacrificio y holocausto. Obediencia. Y la palabra en Oseas 6 dice que Dios anhela que le conozcamos en verdad y no solo en letra. Solo son 2 citas más las que vamos a leer. Oseas 6:6, vámonos a Oseas 6:6. En Oseas 6:6 dice la palabra de Dios, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Cuando estamos hablando de conocimiento de Dios, no es conocimiento en teoría de palabra, es intimidad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Adán y Eva, y conoció a Adán a su mujer. Conocer significa intimidad. Entonces cuando dice aquí, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto, intimidad. En una intimidad somos vulnerables. En una intimidad estamos desnudos. En una intimidad todo se ve. Caminemos en intimidad. No nos escondamos. Tenemos que dar cuentas. Eso es lo que el Señor habla. Y para finalizar, vamos a finalizar en 2 de Crónicas 7:14. 2 de Crónicas 7:14, la palabra de Dios nos dice así. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Una vez más leámoslo para que se quede registrado en nuestra mente. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La palabra de Dios ha hablado, la decisión es nuestra. Dios le bendiga.